Trumpazo en toda regla. El magnate conquista la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado. Volvieron a fallar las encuestas. Hillary Clinton desaparecida más de 12 horas. Las bolsas mundiales en estado de shock. ¿Qué futuro le espera a Estados Unidos? ¿Cómo afectará la victoria de Trump al resto del mundo? ¿Construirá el muro en la frontera con México? Esta noche analizamos las claves de las elecciones de Estados Unidos con José Manuel García Margallo en El Cascabel. Con el ministro García Margallo hablaremos, por supuesto. Y, de hecho, debemos comentar que lo de las bolsas se ha moderado muchísimo. Aquí en Europa han cerrado todas al alza, incluso menos la española por unas decimitas, ¿verdad, Carmen? 0,4. 0,4, o sea que una cosa mínima, y Wall Street hasta ahora está subiendo. O sea que ¿Os gusta la bolsa? de momento no, bueno, para ver la... Sí, es que como decían que se iban a hundir, pero claro, pues parece que habrá se va a que hundir el decir, mundo. oye, pues no se han hundido. Victoria Prego, buenas noches. ¿Qué me dices? Buenas Venga, noches. tu apunte inicial sobre Vamos esto. a ver, yo no soy una experta en la política norteamericana y desde luego no palpo la palpitación íntima de la sociedad norteamericana, de manera que me he fiado, he temido todo el tiempo que ganara Trump, pero me he fiado, naturalmente, he confiado en lo que decían los periódicos norteamericanos y en lo que decían nuestros corresponsales, todos los cuales creían que ganaba Hillary Clinton. Así que yo, en la víspera, el lunes por la noche, el martes tal, me sentía aliviada porque todos decían que iba a ganar Hillary Clinton, o sea, que mi temor se disipó en el último instante. Error garrafal porque ganó Trump. Dicho esto, lo que va a pasar es una incógnita absoluta. No lo sabe nadie, ni él, porque los mensajes que ha mandado a propósito de los múltiples, innumerables problemas a los que se tiene que enfrentar una administración como la de Washington, que es el gobierno del país más poderoso del mundo, todas las referencias que ha hecho a los problemas son de una simpleza, de una elementalidad y de una, y de una estupidez que me permiten pensar que de lo dicho nada y que empezamos de cero. Pero de cero significa que no sabemos a dónde nos dirigimos, porque el Senado y el Congreso son republicanos. Y aunque efectivamente existen los contrapesos y los controles, las potestades de un presidente americano son enormes. Por lo tanto, o sea que tiene el bastón de mando. Sí, todos los presidentes han marcado sus legislaturas de una manera neta. Y este señor también lo hará. ¿En qué dirección? No tenemos ni idea. Pero cuando digo no tenemos, no digo los presentes, digo absolutamente nadie. No lo sabe ni él, porque no es las burradas que ha dicho no son referente. Y desde luego no ha ofrecido ningún análisis, ninguna consideración razonada sobre ninguna de las cuestiones. Por supuesto, los musulmanes eran todos unos asesinos, los mexicanos eran todos unos narcotraficantes y así sucesivamente. Con estos elementos no podemos calibrar cuál va a ser la dirección de este gobierno. Por lo tanto, todos los gobiernos occidentales y los no occidentales, los democráticos y los no democráticos, están a verlas venir. A ver qué pasa. A ver, Antonio Naranjo, buenas noches. Buenas noches. Tú ya has escrito, además, creo, ¿no?, en el diario sobre la victoria de Trump. Sí, y además voy a decir básicamente lo mismo. A mí Trump me cae tan simpático como creo que a casi cualquiera, y supongo que sí a las mujeres les caerá peor todavía, ¿no? Pero dicho lo cual, me parece muy simplista el contemplar su victoria electoral como una especie de demostración de que en Estados Unidos hay decenas de millones de personas que son brutas, xenófobas, machistas... Idiotas. Idiotas y de ultraderecha. Ese es el típico análisis complaciente que hacemos, o que hace la política europea para explicar sus propias lagunas y su incapacidad de dar alternativas a problemas en los que la política tradicional acaba vencida o por las insensateces etéreas
que se simboliza muy bien en el tuit de Pedro Sánchez, vamos a recuperar tal y cual, o por un populismo que en el caso de España es de extrema izquierda, que tampoco arregla nada, ¿no? Entonces, en ese paisaje a mí me parece que Trump, en fin, al margen de todas las payasadas y barbaridades que ha dicho... Al margen, pero ¿hay algo más que No, conozcas no, bueno, sí, pero no con la política. A mí me interesa. Yo no conozco poco y me pasa como a ti, no soy un experto, pero intuyo que lo que ha visto el Soy americano... de los pocos expertos que en este país no saben de Norteamérica, porque es que han proliferado Hoy como las sabía setas en todo el otoño. mundo de Norteamérica. Somos Sí, bueno, yo soy la especialista. gente habla de Michigan Sí, no, yo como sí si que fuera sé. Alcorcón. Yo sí que sé de América, ¿Cómo se sí que sé de Tenemos América aquí al lado, vamos. una cosa que la aprendí hace Hoy se tiempo. hablaba de Aragón, vamos, de Ohio como si fuera Aragón. Bueno, a la gente te dice, Ohio, ya sabéis lo que pasa en Ohio. Digo, pues no. Lo que sale en Ohio sale en el resto del país. Sí, sí, Igual sí. que aquí en Bueno, España. yo creo que en no Aragón, siempre en fue Israel. así. En Pero bueno, Huesca siempre fue así. sí. En No siempre España ha sido. podemos saber algo Sí, de Antonio. América si no repetimos o si repetimos lo contrario de la imagen que se suele dar de América en España, ¿no? Yo creo que es un gran país, es el gran país del mundo y tenemos muchas cosas que aprender de él. Pero a lo que iba, como no puede ser esa la explicación de que todo el mundo sea tonto, facha, franquista, en fin, y todas estas barbaridades que se puedan decir de Trump, supongo que lo que han visto en él es una persona o un outsider que en realidad se ¿Outsider? parece... Sí, del mundo política, sí, político, porque- del mundo político, desde luego. multimillonario. Sí, bueno, O sea, pero el que multimillonario... está en eso- el establishment Outsider en cuanto No, que no, nunca ha tenido le cargo ven- público, no ha estado nunca en la política, de verdad. termino, Ha sido un showman, ha sido- dejadme es terminar. multimillonario, es Desde el punto de vista de que empresario. está fuera de la Sí, política. Está fuera de la Claro. política. Eso no es un outsider. Sí, lo es. Es el eje dentro-fuera. Las 100 primeras empresas... Es Espera, un magnate. Victoria. Sí, Es es un un cuerpo magnate, pero... extraño a la política. ¿Me dejáis Lo entendemos. terminar, Cosa, sí, por perdón. favor? Ya, pobre. Gracias, os lo agradezco mucho. Las 100 primeras empresas de Estados Unidos estaban contra este señor. Evidentemente su partido o lo que puedan considerarse los halcones de su partido, el Partido Demócrata y todos los dirigentes y expresidentes, incluyendo los republicanos, estaban en contra. Las élites culturales, económicas, sociales, musicales, deportivas, hasta LeBron James, el icono del baloncesto de la NBA, estaba contra Trump y sin embargo le han votado. Cuando ese contraste es así, yo me niego a simplificarlo pensando que es que todo el americano medio es tonto y le gusta dispararse en el pie. ¿Qué han visto en él? A mí me da la sensación de dos cosas. La primera, se han visto a sí mismos con todas sus imperfecciones. Es como si hubiesen visto la versión de sí mismo con éxito y eso a la gente nos gusta. Cuando ves a alguien en quien reconocerte, pero que ha conseguido cosas que tú anhelas, creo que eso despierta cierta complicidad. Y la segunda es esa rudeza, que es muy vasta para cualquiera, creo que también se han visto reconocidos en una cosa, no tanto porque la acepten y la compartan, como porque les parece uno de ellos. En contraste con unas élites políticas ubicadas en Washington, que por mucho que hablen de que se preocupan por la ciudadanía y por el pueblo, en realidad se han estado forrando y viviendo muy bien, y Hillary Clinton es un ejemplo de ello. Claro, esta descripción que acabo de hacer podíamos ponérsela a Pablo Iglesias, ¿no? Básicamente, la casta, las élites... Caldo de cultivo. y yo no, ¿cuál es la gran diferencia? Y me parece una diferencia fundamental. Pues que este señor además quiere a su país. Los populismos como el de España se lo quieren reinventar. Este hombre lo que quiere es recuperarlo. Y es un matiz, yo creo que crucial. Es decir, cuando Iglesias y los populismos del sur de Europa hablan de sus países, lo que quieren es reinventar, como si todo el pasado, aquí No es sirviera el ya, régimen sí. de la transición, no valiera y hubiese que crear un nuevo país, incluso con nuevos himnos, nuevos símbolos, nuevas canciones, que lo llegó a decir Errejón, en fin, de una manera bastante cómica, pero lo dijo. Y sin embargo, lo que les dice es, vamos a volver a ser el gran país que fuimos. Claro. No digo La que nación, esto la sea nación, cierto, Antonio, porque pero no, lo que no se puede decir es que Trump solamente es No, sí, el payaso del peluquín. Está muy bien que se el- parece, como ha dicho Carlos, a Luis Aguilera. Eva Yarandí. No, pero bueno, eso al margen de eso Ninguno son lo las hemos bromas que dicho. puede inspirar su propia figura. Oye, si hay luego que me dejas- poner también si que luego me dejas, a te día hago de hoy, yo como es una 5 o 6, incógnita Antonio, cómo va a pero ser es su que mandato, yo quiero pues a lo decir mejor luego solamente resulta una ser un cosa. gran presidente o un Quiero desastre. decir solamente una cosa, que es muy importante para hacer la diferenciación entre el Podemos Claro. y este señor. Estos señores, tanto Clinton como Trump, han hecho un discurso que aquí supuraría, aquí Claro. produciría erisipela, que es decir, nombrar y decir que esta es una gran nación, en primer lugar, Claro. no lo dice más que Rajoy, y en segundo lugar, despedirse invocando a Dios. Invocando a Dios los dos. Y con 14 banderas detrás. Y con 14 cada banderas. Uno Uno No cuando una ve ni eso, dos, 14. se siente reconfortado. Aquí invocas a Dios, bueno,
Y aquí dice, este fascista, además, el seguidor de no se sabe quién, etcétera, etcétera. A ver, Eva, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues yo me he enterado a las 5 de la mañana, casi cuando me he levantado. Bueno, a las 5 de la mañana ya se daba por hecho, que quedaba por escrutar todavía un porcentaje, pero todavía se daba por hecho. Bueno, yo quiero decir que efectivamente creo que esto responde a una oleada de populismos que se están generando, pero a nivel internacional, ya lo hemos dicho. Pero el problema es que los gobiernos democráticos no basta con condenar esos populismos. Yo creo que no están sabiendo responder ante esa forma de hacer política que, por un lado, juega con el miedo de las personas y, por otro lado, propone soluciones fáciles, pero que luego son verdaderamente imposibles de llevar a cabo. Y yo creo que desde la Unión Europea, que realmente lo único que tenemos es una unión monetaria, ahí tenemos dijéramos, la parte débil de Europa y que puede estar generando la creación de esos populismos en que no tenemos una unión fuerte en todos los sentidos y por lo tanto no estamos sabiendo dar respuesta a lo que se está generando también a nivel de populismos en toda Europa. Yo tengo que decir que creo que él ha cogido el discurso del malestar del norteamericano medio, que lleva 20 años sin ver subido su poder adquisitivo. También hay un grupo de latinos y de afroamericanos, pero creo que en este caso, por ejemplo, cuando se presentó Obama, tiró mucho de los afroamericanos y creo que en este caso ha habido mucho afroamericano que se ha quedado en casa y no ha ido a votar. Y creo que también se ha sobrevalorado el voto latino. Y por último decir, bueno, pues que aquí se ha demostrado la capacidad que tiene un hombre que ha tenido a todo el mundo en contra, porque ha tenido en contra a su propio partido o plataforma, la republicana, a todos los medios financieros, mediáticos, en contra, y que además ha costado su campaña electoral ha costado la de Clinton 4 veces más que la de él. Con una diferencia. La de él, y se ha gastado el 50% de la anterior republicana. Ha tenido un coste del 50%. No, la de Clinton ha costado 4 veces más. Daban el dato en la prensa esta mañana. Lo acabo de leer, 800, 400 es la mitad. Una persona que además ha hecho del discurso, o sea, el insulto ha sido su adalid, es decir, ha ido con insultos y sin embargo es lo que la gente ha... Espera un momento, espera Paco, un momentito, que está aquí Iván también, que quiero ver. Si no, Iván, no digo vamos nada. A ver, exactamente, que es el analista y consultor político. A ver, explica la derrota del plato. ¿Por qué gana el señor? Y llevo, Antonio, como Trump? casi 10 años analizando profesionalmente todas las noches. Luego he dormido un poco a la tarde, pero desde las 12:30 ininterrumpidamente. Y a partir de las 2 de la mañana empezábamos a ver cómo Trump empezaba a remontar en Florida. Y a partir de ahí es cuando empezaba a funcionar la hoja de ruta de Trump. Después de Florida empezaba a ganar en Carolina del Norte. Y veíamos las primeras cifras de Ohio. Voy a decir una cosa sobre Ohio. No siempre lo que vota Ohio vota la nación. Eso es desde el 64. En el 60 ganó en Ohio Nixon frente a Kennedy. Lo que pasa es que siempre se recuerda la batalla de la televisión. Y perdió por medio punto esa elección Nixon. Insisto, ha pasado ayer, pero no ha pasado siempre. Eso para que todo el mundo lo tenga presente. Ha ganado en todos los swing states. Y hay que recordar algo sobre el censo que ha votado, que ya lo sabemos. Explica lo que son los swing Los swing states son los estados volantes, que estamos hablando sobre todo los que a veces en las elecciones disputadas, más disputadas, no siempre, pero las últimas lo han sido, pues tanto Ohio, Carolina del Norte como Florida es el caso típico de swing state, de estado volante, pues pueden votar Partido Demócrata o Partido Republicano. Importante, el censo que lo conocemos. Ha sido una elección, quizás esto va a sorprender, que desde el punto de vista de la anatomía es muy representativa del censo oficial. 70% de voto blanco, latino 11. Normalmente el censo oficial es un 12, o sea, no han votado tan pocos latinos. Otra cosa es que haya bajado la participación, y eso es otro tema. Y voto afroamericano 12. Y del asiático, en el año 2000 era un 2%, casi nadie habla del asiático, ahora es un 4%. Lo digo para que veamos las tres grandes minorías. Es bastante representativa la elección. ¿Qué es lo que ha pasado? Que movilizar a los propios en esa batalla y concentrarse en sus fortalezas, es decir, en no perder demasiado voto femenino, en ser fuerte también en los pocos menores de 40. Ahora mucha gente se acuerda de Bernie Sanders en la campaña del Partido Demócrata. Pues en esas batallas en disputa, Trump ha sabido competir. Ya ha movilizado mucho más que Hillary. Pero ¿por qué ha convencido y ilusionado Trump a pesar de las cosas que decía? ¿Por qué ha vendido humo? ¿Pero se lo ha comprado la gente? ¿Por qué? Claro, bueno, pero ahí tiene que haber una explicación. Si tú a un tío ¿Ha ilusionado? No, a pesar de lo de su campaña brusca. No se lo ha ganado con el votante blanco. Ha sido un voto transversal, insisto. Os estoy diciendo que es muy representativo del censo, lo que ha votado finalmente con independencia de la participación. Pero cuando tú ganas en Wisconsin, cuando estás ganando en Michigan y cuando estás ganando en Pensilvania no se gana desde el 88, desde George Bush padre. Cuando ganas en lo que es todo el cinturón de acero, que ha estado pegado moralmente desde el 70 y el 80 con la desindustrialización, cuando ganas ahí estás ganando en estados demócratas.
Ya, bueno, insisto. sí, pero ¿por qué? ¿Por qué ganas? Pero quiero explicarlo. Quiero explicarlo. Es imposible ganar en esos estados, aun ganando la elección, porque la primera parte que os estaba explicando es que gana la elección gracias a que gana los estados volantes. Pero es que no solo gana esos estados, que es la segunda reflexión. Le dan los puntos fuertes, dejar que termine, a los estados demócratas. Es decir, que le ha votado todo tipo de votantes. Humildemente, por eso es lo que quería visualizar. Si no hubiese ganado en estos, que simbólicamente es importante, pues yo te podría plantear que, oye, ha ganado una elección muy disputada, que al final se va a acercar y se ha acercado casi a los 300, se ha quedado en 271. No. Ha ganado en los puntos fuertes demócratas donde no veíamos a un republicano ganando desde hace 30 años. Es que el voto blanco de las clases solo puedes ganar con voto blanco, con voto afroamericano y con voto latino. Voto eminentemente democrático. ¿Cuál es el mensaje que ha triunfado? El proteccionismo. El proteccionismo. A ver, esa es la clave. Vamos a ver. ¿Por qué gana y consigue ese voto transversal de tanta gente? Antonio, pero es que... ¿Por qué? Porque está prometiendo ¿qué? Antonio, déjame que termine esa pregunta tuya. ¿Por qué solamente es eso? Con todos los elementos que has explicado tú, que es una disección, ya que hablabas de anatomía, una disección absolutamente real, ¿por qué os habéis equivocado? Oye, yo no sondeo en Estados Unidos. ¿Por qué os habéis equivocado? Te voy a decir una cosa que yo dije aquí. ¿Por qué os habéis equivocado? Estaba con mi amigo Chani y que tuvimos un encontronazo porque dije, me parece que Trump es vomitivo, pero os puedo explicar el planeta americano, como lo define acertadamente Vicente Verdú, cómo ve a Trump, y aquí lo dije aquí, Chani estaba donde tú estabas sentado, y yo tuve con él un encontronazo como los que tenemos siempre desde la amabilidad. Y le dije, Trump le ven como un rockstar. ¿Quién es Trump? Claro. ¿Quién es Trump más allá del magnate? Y voy a explicarlo por décadas, es la celebrity que estaba en el Estudio 54 en la discoteca en los 80, el icono de los 90 que sale en El Príncipe de Bel-Air, en la película Solo en Casa, que hace un montón de cameos en Sex and the City también. Ese es Trump. El de 14 temporadas en El Aprendiz, es decir, es muchísimas cosas. Y aquí es la batalla también del infotainment, y esto es importante, y del entretenimiento y de la televisión, que él la maneja muy bien, que ha ganado los espacios tradicionales de la política en todos sus órdenes. Desde el punto de vista periodístico, que es donde todo el mundo ha hecho encuestas, que yo las he diseccionado y estaban bien hechas. ¿Y si es lo que ha pasado? ¿Por qué os habéis equivocado? A la respuesta a tu pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos ante un nuevo cambio de era y lo que hay que hacer es plantear nuevas mediciones y, sobre todo, entender por dónde va el votante que decide las elecciones ahora, que no es en los cánones tradicionales. Entonces, ¿qué ha pasado en España? Termino. Bipartidismo, entendido en España, que no es lo mismo que en Estados Unidos, te da un criterio para evaluar en las encuestas que falla. Y dos, en Estados Unidos, 3/4 partes de lo mismo. Pero que fallen en Estados Unidos no era tan fácil. Insisto, Los Angeles Times, antes lo hemos comentado, claro que ha acertado. El único, pero es el país de las encuestas. Pero Iván, te puedo es el país de las encuestas y nos está dando una lección de que hay que volver a buscar otro tipo de mediciones, insisto. Pero también te digo, salvo el planteamiento de Paco, que me lo dijo desde hace bastante tiempo, que es un planteamiento que él sabe perfectamente por qué tiene ese criterio, pero que creo que es una apuesta, que aunque la pueda argumentar bien, la de que iba a ganar Trump, está también un poco al azar, era bastante imprevisible lo que pasó. Lo que yo me he dedicado en los programas de televisión a explicar, como aquí, como en su momento a Chani, era quién era Trump y que Trump podía ganar. Y explicar también que el hecho de que Bernie Sanders no lo integrara a Hillary Clinton, y llevo ya casi 6 meses hablando de esto, era un grave error de los demócratas y una cosa que tenían ganada. Es que para mí lo fundamental, y desde la perspectiva de nuestros espectadores, que les da igual ya donde esté Ohio, donde esté Pensilvania, donde esté California, o incluso Michigan, o Wichita, lo que quiere saber la gente, ¿por qué este señor, en contra de todo lo que yo apuntaba al inicio de nuestro programa, contra viento y marea, a pesar de no contar ni siquiera con el apoyo de los suyos, bueno, de su familia sí, pero no de su partido, de su plataforma, a pesar de, bueno, los notables del Partido Republicano lo han dejado a eso, de tener menos apoyos financieros que la propia Clinton, etc. A pesar de todas estas cosas, el tío gana las elecciones. Y entonces, ¿a quién ha convencido? Ha conseguido ilusionar el discurso de Trump, prometiendo cosas imposibles. Algo ha tenido que decirle a la gente y algo han tenido que ver en él para que diga, este va a ser el señor que va a devolver el esplendor en la hierba. Antonio, te voy a contestar sin ir al discurso de campaña, solo con el discurso presidencial. Ahora es el presidente electo. ¿Habéis visto las palabras que ha pronunciado, que no son casuales? Trump ha hablado de los veteranos de guerra, ha hablado de la gente que está con ingresos bajos, ha hablado de todo tipo de votantes, de reconstruir el país. Con su campaña. ¿Y cuál es la frase de Trump? Ha hablado de un movimiento en el que toda la gente a la que la política tradicional se ha olvidado. Así ha ganado Trump, apelando a todas estas personas que se sienten olvidadas y se sienten poco representadas. Y ese es su gran mensaje en campaña. Los olvidados en un país que tiene un 4% de paro. 4,5. Ojo.
Bueno, pero los mira, olvidados, no me fastidien. Bueno, yo ahí no voy a valorar. La pregunta de Antonio es ¿cómo ha ganado? Ha ganado fundamentalmente con ese mensaje que solo... Luego va a venir Dani en la calle para analizar la parte económica de toda esta... No, pero es que tú te preguntas por qué, y yo creo que es... Si tú vives en una zona donde las empresas de fuera se han llevado tu mejor trabajo, por eso está lo de la que sacaba Redondo del proteccionismo, es que les ha dicho, vamos a recuperar, vosotros vais a recuperar vuestras fábricas, aquí se va a producir... Pero es mentira. Vamos a, bueno, pero le han convencido, pero vamos a ver, es que estamos analizando el populismo hace eso, por qué han convencido a la gente. No, tú le vas a decir, pero nosotros ya solo vamos a vender fuera, vamos a ser competitivos, aquí no van a meter cizaña ni los mexicanos, ni los chinos, ni los no sé qué, vas a recuperar tu bienestar. Pues Valtier se lo cree. ¿Pero por qué se lo creen? Mayores de 45 ¿por qué? Porque viene uno y habla de tu problema, y te dice cómo te lo vas a solucionar. Esto es un drama. Luego tú te lo crees o no te lo crees. Que la gente se lo crea. Que la gente se lo crea, la gente formada. Es un síntoma, ¿no? Pero ¿quién vota? La mayoría de los que votan a Podemos son gente formada. Bueno, pero estamos hablando de Estados Unidos. Un momento, por favor. Un momento. Tenemos que hacer una pausa enseguida. Y antes Paco, y después recibiremos al ministro, al exministro García Margallo, y seguiremos hablando con él de todo. Este debate, en mi opinión, refleja el error que tenemos. Nosotros contemplamos la sociedad americana desde nuestra mentalidad, desde la nuestra, no desde la de ellos, ¿no? Entonces, claro, nosotros creemos que Trump es un señor que va insultando a todo el mundo, es decir, que es un señor ignorante, y no es verdad, ni es un machista, ni es un racista, como nosotros lo planteamos en esa caricatura que estamos haciendo, ¿no? Y pensar que los 70 millones de americanos que han votado a Trump son gente como Carmen, tú dices, pues yo no te ofendas, yo tengo compañeros que son catedráticos. Yo no he dicho ni que la gente que le ha votado es xenófoba, ni racista, ni económicas. Sí, bueno, hombre, en los estados donde, estos 3 estados que hemos comentado, donde ha ganado, son estados que están... Mira, clavaos. Si te crees eso, Trump volverá a ganar una y otra vez, porque yo tengo compañeros que son catedráticos de universidades muy importantes. El otro día una señora de una posición económica mayor, etcétera, etcétera, que votaba a Trump. Es decir, es más complicado que eso. No es que sean los obreros de Michigan que se han quedado sin trabajo. Estamos diciendo que hay solo una razón, eso, es decir, pero mayoritariamente el hombre blanco de clase media... Claro. Si creéis eso, yo creo... Yo no pues entonces tiramos los análisis que ha hecho todo. Es que hemos estado ante frases y ante actuaciones, es decir, se ha reído de gente con problemas, o sea, con discapacidades, se ha metido con las mujeres. ¿Por qué le votan tengo que reconocer que hay muchos inmigrantes que también, perdóname, tengo que reconocer que también hay mucho inmigrante que le ha votado porque no quiere que vengan más inmigrantes. Es decir, que está de acuerdo con que se cierren las fronteras, pero cuesta creer, dentro de que yo considero que un poco representa el sueño americano o la idea por lo menos que yo tengo de sociedad americana como un hombre que es capaz de llegar a lo más alto porque recordemos que la sociedad americana no es una sociedad súper individualista, es que los valores democráticos que puedan reinar aquí en Europa creo que no tienen por qué ser los mismos que los de América. Es decir, a ver, los americanos creo, bajo mi opinión, que es una sociedad súper individualista, donde tienes que ser el mejor en algo y donde tienes que destacar en algo y yo lo mío y a los demás que se lo busquen como bueno, señores, yo es una sensación que por casualidad que es una gran... Me cuesta pensar... Es la soberbia europea, ¿sabes? El problema de los europeos es que tenemos una soberbia, somos una sociedad decadente, ¿no? Es decir, autocomplaciente, consumista, y nos creemos que una sociedad como la americana, que desde hace 100 años marca el dominio del mundo, desde hace 100 años, ¿no? Que en el siglo XIX se fue reestructurando, creciendo, reinventando su economía de un dinamismo brutal, ¿no? Y que son unos ignorantes como bebedores de whisky, he dicho que es un tipo de sociedad que bajo mi punto de vista es muy individualista. Señoras y señores, son las 10:35 minutos de la noche. Vamos a saludar enseguida al exministro José Manuel García Margallo. Con él vamos a hablar, por supuesto, de las elecciones, de este resultado imprevisto, del triunfo de Donald Trump y, sobre todo, qué puede esperarnos a partir de ahora. Que, apelando a lo que decía
Victoria Prego dice, hombre, aquí nadie sabe cómo va a gobernar este señor, ni qué va a hacer. Yo creo que no lo sabe ni él mismo. Pero bueno, a ver qué podemos esperar sobre esa presidencia que es tan importante para Estados Unidos, pero también para el resto del mundo. Debemos comentar que lo de las bolsas se ha moderado muchísimo. Aquí en Europa han cerrado todas al alza, incluso menos la española por unas decimitas, ¿verdad, Carmen? 0,4, o sea que una cosa mínima, y Wall Street hasta ahora está subiendo. O sea que ¿Os gusta la bolsa? De momento, no, bueno, para ver la... Sí, es que como decían que se iban a hundir, claro, pues habrá que decir, oye, pues no se han hundido. Victoria Prego, buenas noches. ¿Qué me dices? Buenas Venga, noches. tu apunte inicial sobre Vamos esto. a ver, yo no soy una experta en la política norteamericana y desde luego no palpo la palpitación íntima de la sociedad norteamericana, de manera que me he fiado, he temido todo el tiempo que ganara Trump, pero me he fiado, naturalmente, he confiado en lo que decían los periódicos norteamericanos y en lo que decían nuestros corresponsales. Todas las burradas que ha dicho no son referente. Y desde luego no ha ofrecido ningún análisis, ninguna consideración razonada sobre ninguna de las cuestiones. Por supuesto, los musulmanes eran todos unos asesinos, los mexicanos eran todos unos narcotraficantes y así sucesivamente. Con estos elementos no podemos calibrar cuál va a ser la dirección de este gobierno. Por lo tanto, todos los gobiernos occidentales y los no occidentales, los democráticos y los no democráticos, están a verla venir. A ver qué pasa. A ver, Antonio Naranjo, buenas noches. Buenas noches. Tú ya has escrito, además, creo, ¿no?, en el diario sobre la victoria de Trump. Sí, y además voy a decir básicamente lo mismo. A mí Trump me cae tan simpático como creo que a casi cualquiera, y supongo que sí a las mujeres. De una simpleza, de una elementalidad y de una... y de una estupidez que me permiten pensar que de lo dicho nada y que empezamos de cero. Pero de cero significa que no sabemos a dónde nos dirigimos, porque el Senado y el Congreso son republicanos. Y aunque efectivamente existen los contrapesos y los controles, las potestades de un presidente americano son enormes. Por lo tanto, o sea que tiene el bastón de mando, ¿eh? Sí, todos los presidentes han marcado sus legislaturas de una manera neta, y este señor también lo hará. ¿En qué dirección? No tenemos ni idea. Pero cuando digo no tenemos, no digo los presentes, digo absolutamente nadie. No lo sabe ni él, porque no es los cuales creían que ganaba Hillary Clinton. Así que yo, en la víspera, el lunes por la noche, el martes tal, me sentía aliviada porque todos decían que iba a ganar Hillary Clinton, o sea, que mi temor se disipó en el último instante. Error garrafal porque ganó Trump. Dicho esto, lo que va a pasar es una incógnita absoluta. No lo sabe nadie, ni él, porque los mensajes que ha mandado a propósito de los múltiples, innumerables problemas a los que se tiene que enfrentar una administración como la de Washington, que es el gobierno del país más poderoso del mundo, todas las referencias que ha hecho a los problemas son... Trumpazo en toda regla. El magnate conquista la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado. Volvieron a fallar las encuestas. Hillary Clinton desaparecida más de 12 horas. Las bolsas mundiales en estado de shock. ¿Qué futuro le espera a Estados Unidos? ¿Cómo afectará la victoria de Trump al resto del mundo? ¿Construirá el muro en la frontera con México? Esta noche analizamos las claves de las elecciones de Estados Unidos con José Manuel García Margallo en El Cascabel. Con el ministro García Margallo hablaremos, por supuesto, y de hecho tenemos...